¿Te imaginas conseguir enlaces en periódicos como el The New York Times con una autoridad de más de 90 DTR? Pues es justo lo que hace la invitada de hoy, Giselle Navarro, con su agencia Neomam Studios. Y sí, nos va a comentar cómo consigue enlaces de gran calidad sin tener que pagar por ellos. Ya os avanzo que el truco está en generar piezas de contenido basada en visualización de datos con una calidad espectacular y que nos va a detallar durante esta entrevista. De hecho, no es la primera vez que Giselle viene al programa y os voy a dejar enlazada en la descripción la primera entrevista que le hicimos donde nos desvela toda su metodología, solo que hoy vamos a actualizar ese paso a paso, esas técnicas que utilizan para que sepamos exactamente lo que funciona a día de hoy y que consigamos esos enlaces tan preciados. No sin antes agradecer a los dos patrocinadores de hoy, que son Rayula Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción. Así que si vas a crear un nuevo sitio web, aprovéchalo porque te saldrá más barato. Y en segundo lugar a Ahrefs, mi herramienta SEO favorita todo en uno que utilizo para Keyword Research, para estudio de competencia, para medición de visibilidad, para traqueo de enlaces, para absolutamente todo y que además podéis probar completamente con su Ahrefs Webmaster Tools, que es como un Search Console pero mejorado. Así que dicho esto y sin más dilación, doy paso a Giselle Navarro. Muy buenas Giselle, bienvenida a Campamento Web, ¿qué tal estás? Todo muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente, porque la verdad es que disfruté mucho de nuestro primer episodio, así que me alegra poder estar acá otra vez. Bueno, yo lo disfruté, aprendí muchísimo, me encantó tenerte, así que de verdad que es un placer que hoy repitas de nuevo en Campamento Web. Si alguien no vio la anterior entrevista, que busque Campamento Web Giselle Navarro y que vea todo lo que nos ofreciste sobre cómo conseguir enlaces de forma natural de medios increíblemente reputados, porque vosotros además tenéis una experiencia tan grande. Yo cuando doy clases de máster y todo eso siempre os pongo como referencia a la hora de hacer contenido que sea valioso y que sea fácilmente enlazable. Para que la gente se haga un poco una idea sobre hasta dónde puede llegar esto, si yo te digo por ejemplo The New York Times, The Wired, Wall Street Journal, todos esos medios de comunicación, ¿os han enlazado alguna vez de forma natural y gratuita? O Sí, sea, sin pagar. sí. Definir natural, ¿no? Digo, uno tiene que contactarse y tiene que encontrar al periodista correcto y tiene que crear contenido que quizás no es natural de golpe hacer un estudio que toma 3 meses, pero sí, sin tener que pagar Claro. dinero, sin tener que hacer nada por fuera de lo que creo que todos queremos cuando tiene que ver con enlaces, que es que sea orgánico, que sea alguien que realmente ve el contenido, que ve los estudios y diga, ok, me encanta, quiero compartirlo con mis escritores. Claro, Y sí, digamos, el trabajo está en la parte previa, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el research, con la creación de infografías, de estudios que realmente sean noticiables y que de forma, o sea, que quieran enlazar sin tener que llegar a un acuerdo económico de, oye, te pago 1.500 euros para salir aquí y tú, vale, y sí. consigues uno. Vosotros hacéis un trabajo mucho más exhaustivo en esa fase previa y conseguir realmente notoriedad a raíz de esos estudios. Bueno, si te parece, Giselle, vamos a entrar un poco en materia, en toda esa parte práctica de cómo realizar realmente esos estudios, porque aquí, como ya hemos avanzado, hay mucha leña que cortar, hay muchísimo trabajo detrás. Y habéis estado experimentando, digamos, en todo este tiempo que ha habido de parón, digamos, entre que te entrevisté anteriormente hasta el día de hoy, habéis experimentado con sitios con contenido informativo que posiciona, atrae tráfico y acumula enlaces sin promoción. Y claro, Giselle, tú me dices esto y a mí los ojos se me abren, se me hacen chiribitas, digo, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿qué metodología hay detrás? Sí, en general se trata es lo mismo que cuando uno está tratando de crear contenido para rankear en search engines, en Google, en Bing y demás, es keyword research, es encontrar, ok, cuáles son los términos que la gente está buscando para los cuales podemos crear una pieza de contenido que se pueda o que la pieza de contenido en sí quizás se pueda mantener actualizada constantemente por la forma en la que está creada, o que sea la mejor pieza de contenido sobre ese tema que la gente sigue buscando. ¿Puedes dar alguna Este, idea de contenido de este como más evergreen o que que hayáis trabajado, por ejemplo, en algún momento? Sí, a ver, por ejemplo, el más gracioso de todos, de alguna manera, nosotros trabajamos para una farmacia y uno de los productos que ellos más interés tenían en promocionar y vender es Viagra. El término era
¿Cómo se diría esto en español? How to last longer in bed. ¿Cómo aguantar más en la cama? ¿Cómo aguantar más en la cama? Exacto. Ves que al final no voy tan desencaminado. Y bueno, y creamos en su momento, esto fue hace muchos años, fue como uno de nuestros primeros approach a esto, y creamos una pieza que muchísimos años después siguió siendo la pieza número uno de cómo aguantar más en la cama, con consejos de cómo aguantar más en la cama. Se hizo un poco de promoción, pero nos pasó que durante la promoción, por las palabras que se usaron en el mail, la mayoría de las emails quedaron en carpetas de spam, al punto de que nos llamaban periodistas diciendo, lo vi y desapareció, ¿qué es esto? Para poder tener acceso a lo que hemos creado. Y eso a lo largo del tiempo continuó ganando enlaces naturales. La última vez que lo chequeé, recuerdo que todavía estaba número uno, que eso fue hace unos meses, y nosotros creamos el contenido hace años. Y este o sea, para el cliente es un término muy fuerte, porque obviamente la gente que está buscando esto es un paso a poder venderles lo que ellos venden, y tiene un volumen de búsquedas muy alto, porque mucha gente está buscando. Pero otro ejemplo, por ejemplo, es para un sitio que es nuestro sitio. Nosotros tenemos nuestros propios sitios, si bien somos una agencia, y uno de los productos que nosotros reseñamos y que recomendamos son deshumidificadores, que son una tecnología que te permite sacar humedad del aire. Y entonces creamos una pieza de contenido que mantenemos actualizada sobre los lugares más húmedos del mundo. Y constantemente se sigue levantando y sigue cayendo. Hace unos días, Fodors, que es una publicación muy grande de viajes, naturalmente escribió un artículo al respecto, y como rankea, pasa lo mismo. La gente entra a buscar la información, pueden ser periodistas, puede ser una persona normal, si bien que los periodistas son personas, digo, todavía no son todos inteligencia artificial. Quizás en 6 meses. Por ahora. Pero bueno, de la misma manera que una persona normal que está interesada en buscando esa información, periodistas también están buscando esa información o escriben al respecto de, qué sé yo, de tendencias o del pronóstico del tiempo en algún lugar, y que la humedad es muy alta, y quizás entran a buscar algo y encuentran otra vez nuestra pieza, y otra vez se menciona, y otra vez se linkea y demás. Pero todo comenzó con, bueno, a ver, vamos a hacer keyword research alrededor de los productos, en nuestro caso, que nosotros reseñamos, y ver, bueno, qué se puede crear, que sea evergreen, que si nosotros llegásemos a hacer outreach, que tiene potencial de noticia, y que si no hacemos outreach, obviamente tiene potencial de que la gente lo encuentre naturalmente, porque es un término que se busca mucho. Claro, o sea, tenemos por una parte el contenido, como bien has dicho, que se busca mucho y que puede de forma natural llegar como fuente de la noticia de un periodista. Por ejemplo, a los lugares más húmedos del mundo. Pues si yo estoy haciendo un artículo sobre eso en un periódico y llego a tu contenido, pues obviamente te puedo enlazar como fuente de la noticia. Y por otro lado, esa parte de outreach sería directamente contactar con un periodista para decirle, oye, he creado esta pieza de contenido, si la quieres, pues avísame, pero a cambio pues me tienes que poner una mención como fuente de la noticia, ¿no? Claro, en general la forma, si nosotros fuésemos a ir directamente a un periodista, la forma en la que lo pensamos es, bueno, ¿cuál es la headline para ellos? O sea, que no iríamos a cualquier periodista, sino que diríamos, bueno, ¿cuál es el lugar más húmedo del mundo? En España. Y salimos a buscar quiénes son los periodistas en España que escriben para esta zona de España en particular, en el contexto de o estudios, o hay alguien que haya escrito ya sobre humedad. Si es un lugar muy húmedo, ya debe haber gente que se escribe. Hay alguien que escriba sobre el tiempo, que quizás explica. A veces los periódicos tienen artículos informativos sobre qué es la humedad relativa, cosas así. Encontrar a esa gente, encontrar a los editores del espacio de ciencias, quizás, de un periódico, o a los periodistas locales que ya hemos visto que comparten estudios. Entonces, por ahí entrar y decir, bueno, es Cádiz, y ponernos a buscar en Google y decir, bueno, Cádiz, estudio, ir a Google News y decir, ok, ¿quién está compartiendo noticias en Cádiz?
con la palabra estudio y ver, bueno, hay alguna de estos que más o menos tenga que ver o que sea dentro de, por ahí de vida, de tiempo libre o de, no sé, de lifestyle, que nosotros podamos escribirle y decirle, hey, es oficial, Cádiz es el lugar más húmedo, no sé, obviamente Cádiz no es, pero ejemplo, es el lugar más húmedo de España y lo hemos averiguado haciendo este estudio, al que puedes leer acá, y si lo comparten y no enlazan, nos contactamos nuevamente y les explicamos que, bueno, nosotros, si bien este es un elemento del estudio y que hay muchas otras partes del estudio y que hay más información y que quisiésemos que sus lectores puedan aprender más sobre la metodología y demás, si por favor pueden enlazar, y la gran mayoría de las veces lo enlazan, y otras veces dicen, no, nuestra política no es enlazar. Y bueno, en esos casos, ya, bueno, yo me encuentro en muchos casos de esos de que no. Sí, eso de pasa. hecho, Giselle, hay ocasiones, imagino, que bueno, los periodistas obviamente necesitan información diariamente, que no son robots ni máquinas que les viene la inspiración divina y dicen, ya sé de qué escribir, sino que de vez en cuando agradecen, ¿no?, que nosotros llamemos a la puerta y le demos ideas interesantes sobre lo que escribir. Pero ¿cómo es esa primera toma de contacto? O sea, ¿cómo te haces amigo de los periodistas o cómo es ese primer email para realmente que no se quede en un leído, en un visto, y que realmente me responda y se empieza a generar ahí un vínculo? La verdad es que yo comencé a hacer email outreach en el año 2009, 2010, o sea, Hace tiempo, sí, sí. mucho tiempo. Vaya. Y a lo largo del tiempo ha cambiado mucho, creo yo, la manera en la que estas relaciones se han forjado, al menos en mi experiencia. Este año, bueno, a fines del año pasado, tuve la oportunidad de volver a hacer outreach, luego de mucho tiempo de no hacer outreach. Y algo que noté es que los periodistas ahora tienen muchísimo menos tiempo. De hecho, eso que dijiste vos, que quizás ellos van a estar contentos de que alguien les escriba, seguramente porque también tienen cuotas muy altas de tener que escribir 10 artículos en un día. Quizás no hay 10 noticias en un día y necesitan de alguna manera sacar 10 noticias. Y en esos casos, este tipo de correos los reayudan. Una vez que nosotros hacemos ese contacto inicial, si recibimos una respuesta, o esto es algo que hago yo personalmente, el resto de mi equipo no siempre lo hace, siempre tratar de continuar esa conversación y decir, hey, ¿estás interesado que te contacte la próxima vez que tenga una noticia sobre Cádiz? Nosotros hacemos estudios así, los hacemos regularmente. Te puedo mostrar ahora mismo, tengo este otro estudio que también menciona la zona o lo que sea. Tratar de mantener ese contacto y aparte poner enfrente a ellos el hecho de que, bueno, esto no es una vez. En nuestro caso, nosotros lanzamos 4 o 5 campañas todas las semanas, o sea que siempre hay posibilidad. Eso por un lado. Por otro, si yo estoy haciendo un intercambio, estoy charlando, por ahí periodistas, si bien no tienen tanto tiempo, periodistas hacen muchas preguntas o les gusta entender más. Si estoy haciendo un intercambio, siempre agarro y digo, bueno, a ver, ¿quiénes son en Twitter? ¿Lo puedo seguir? Digo, perdón. Los puedo seguir, están en LinkedIn, puedo seguirlos allí, porque ahora me están recordando, estamos teniendo un intercambio, no va a ser una invitación cualquiera, va a ser alguien que ellos van a reconocer el nombre. Y luego, bueno, yo tengo listas privadas por ejemplo, en Twitter, donde en mi cabeza digo, tenés que decir ex. No, yo digo Twitter también, me niego a decir ex, o sea que... Ok, para buenísimo, mí, Twitter. Sí. Tengo listas privadas donde tengo periodistas con los que quiero mantener el contacto y siempre hago espacio como para decir, bueno, entro para ver qué están haciendo, para hacerle un like acá, para compartir algo que hayan compartido o demás. Pero, o sea, es difícil. Yo creo que si uno trabaja para una empresa in-house, es más fácil mantener estas relaciones porque por ahí el foco de los temas o de la zona geográfica es más cerrado. Siendo una agencia, teniendo muchos clientes a través de muchas industrias en distintos países, es más difícil decir, bueno, voy a construir estas relaciones. Pero se puede tratar al menos de mantenerse en contacto a través de las redes.
Vale, hay un tema también interesante en esto de los emails. Me acuerdo que la última vez que te entrevisté me pasaste una serie de recursos y uno de ellos era un ejemplo de email donde, por ejemplo, enviabas un primer correo electrónico enlazando a una infografía, pero la pasabas en mala calidad para que ellos te tuvieran que dar el visto bueno en el caso de que te la quisieran en HD, en buena calidad. Este tipo de técnicas sigues utilizándolas para tener mayor capacidad de detectar si un periodista está interesado o no en ese estudio que habéis realizado. Lamentablemente, no. A Uh-huh. mí me gustaba mucho tratar de encontrar la manera de que me respondan. Y esa Sí. era una de las maneras. Siempre decir, bueno, a ver, si quieres en HD, si quieres la versión PNG o lo que sea. Pero algo que yo noté que cambió bastante desde que la última vez que yo había hecho Outreach fue en el 2018. O sea, yo hice Outreach entre el 2009 y el 2018 sin parar y luego paré hasta el 2023. Y una de las cosas que noté es que hay muchísimas menos respuestas en general y comencé a hacer lo que el resto de mi equipo, que nunca ha parado de hacer outreach, hace, que es agregar un enlace para el link de descarga del paquete de prensa en el primer correo. O sea, ya no Uh-huh. hay. Antes nosotros siempre nos guardábamos algo en el bolsillo, como bueno, te muestro y si querés saber más sobre la metodología, si querés ver toda la data completa, si querés ver el video exclusivo, avísame. Y ahora es, y si querés ver todo esto, acá está el enlace para que puedas descargar todo en un Sí. correo de una todo. Ajá. Porque sí, noté, me acuerdo de la primera semana, la segunda semana de Outreach, yo pensaba, wow, no me responden. Veía los opens y no me respondían, pero no me Ahora decían me entiendes a nada. mí toda mi vida, ¿no? Al menos a ti antes sí te respondían. Sí, es que o sea, realmente me choqueó bastante. Y luego cuando comencé a tener respuestas, noté el tipo de sitios que envían las respuestas en general o el tipo de periodistas que envían siempre respuestas. Son, no sé, con un periodista de New York Times tuve un hilo de 25 mails. Y en Este, esta situación en la que hay menos periodistas que responden, ¿qué podemos hacer? ¿Simplemente enviar más emails? ¿Tener más cuidado con el tipo de periodistas con el que tratamos? Como bien dices, pues enviar toda la información en un primer correo electrónico. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Si es que hay alguna solución. Y yo creo que quizás, o sea, conseguir que los periodistas nos respondan no es nuestro trabajo, ¿no? Digo, nuestro trabajo es Vale. que cubran lo que nosotros les estamos enviando y que enlacen, ¿no? Uh-huh. O sea que por ahí es algo, yo siempre le digo a mi equipo cuando ellos se preocupan por ahí por sus open rates o sus reply rates, y es tipo, todo ese tipo de cosas, de nosotros hacer seguimiento de nuestras respuestas, hacer seguimiento de la apertura de los mails, es una fantasía de control que nosotros tenemos, porque uno está enviando correos y uno tiene cero control, más allá de, bueno, yo elegí mandarle a esta persona, pero de a partir del momento que uno dice enviar, cero control. Entonces, ver que te hacen una apertura de correo es como, uy, bueno, pasó algo. Sí. Entonces, no tener las respuestas es como que nos hizo mirar más a, por ejemplo, las descargas de de los paquetes de prensa. Entonces, usando Dropbox Transfer, uno puede ver, te sale una notificación, alguien descargó tu Dropbox Transfer. Y a veces dice quién es, a veces no, a veces uno puede entender quién es porque acabas de enviar el correo y te aparece el Dropbox Transfer y dices, ok, Uh-huh. acaban de cliquearlo. Eh, pero lo que más, o sea, siempre mirando quizás o prestándole más atención a la apertura, dándose cuenta, bueno, están abriendo mi correo. Si hay muchas aperturas, esto es algo que siempre lo he hecho, aun cuando me respondían, pero si yo veo que yo envié un correo y me salta, yo uso Yesware para traquear mis correos, me salta que se abre en, no sé, New York. Y luego se Uh-huh. abre luego en Los Ángeles. Y se abre de vuelta en New York. Y se abre de vuelta en Los Ángeles. Y entonces yo pienso, claro, están hablando dos personas sobre lo que yo acabo de mandar. Entonces a veces yo, si veo muchas aperturas, quizás mando un correo en el medio diciendo, uy, me quería avisarte que también tengo tal otra cosa. Y si tenés alguna pregunta,
usar una excusa para poder meterme en esa conversación, Ajá. que ya está pasando. Entonces, en general, cuando están teniendo una conversación de que no están seguros de algo, de que quieren ver algo más, el periodista te dice, hey, mi editor quisiera saber tal cosa. Como Claro, y ahí prestarle ya atención a saltan esos fuegos momentos. artificiales, ¿no? Y ya dices, bien, hay interés. Pero Claro. o sea, no siempre significa que va a funcionar. Nosotros también nos pasa que por ahí te respondan y uno les envía todo, te hacen 500 preguntas, las respondes todas, sale la historia sin enlace. Nosotros hacemos hey, gracias por compartir, acabo de verla, muy interesante, podría ser, no te responden nunca más. Y pasa. Y Bueno, no hay al menos truco. me siento un poco comprendido, ¿vale? Es decir, no soy el único al que le pasa esto, porque alguna vez han puesto No. enlaces han mencionado alguna entrevista de alguna cosa de algún invitado y ponen en el podcast de Campamento Web y me lo ponen sin enlace. Y digo, a Giselle seguro que se lo pondrían, pero ya veo que no, ¿no? Que también. No Vale. siempre. Y de hecho, quizás es eso de también entender, bueno, hasta cierto punto, que es algo también lo trato de charlar con mi equipo cuando a veces se sienten demoralizados porque pasa esto y decir, bueno, vos hiciste tu trabajo es poner esto enfrente de ellos, que ellos lo vean, que lo escriban, que lo compartan, hiciste lo que pudiste y llegaste a lo más alto de lo que podías haber hecho muy bien. O sea, porque, bueno, hay que seguir adelante, hay que encontrar la manera de que pase eso y no decir, bueno, nunca más envío un correo porque si este es tu trabajo, no hay opción. Pero sí, lamentablemente no tengo otros trucos más que también prestar la atención a otras cosas que no sean solo las respuestas. Vale, ¿y cuántos emails, ya esto por curiosidad, pero cuántos emails o a cuántos periodistas soléis contactar por campaña? Depende de la campaña, de cuán grande sea, pero la primer tirada de correos en general no es más de 70, 50, 70. Bueno, aún Y ahí así es es una buena donde cifra, ¿eh? es un buen número, pero una vez que la campaña continúa y empezamos a entender qué tipo de, por ejemplo, digamos, no sé, si fuésemos a estar promocionando las ciudades más húmedas, quizás vamos a hacer una prueba y decir, bueno, a ver, por un lado vamos a probar la ciencia, el nicho de ciencias y la gente que cubre, que habla del clima y demás. Por otro, vamos a probar las 5 ciudades más húmedas de Europa, las 5 ciudades más húmedas de Estados Unidos, las 5 ciudades más húmedas de Sudamérica y ver qué funciona. Y en Sudamérica está funcionando bien, buenísimo. Vamos a las 10. ¿Cuál es el top Ajá. 10? 5 más ciudades. Y así vamos, la estrategia va como evolucionando en base a lo que va funcionando. Y al final podemos llegar a haber mandado 350, 400 correos, pero se mandan todos de a grupos en cuanto a qué está funcionando. O sea, no es automatizado, no es tan automatizado realmente como decir, bueno, hice una lista de 500 y las mandé, sino que estamos haciendo varias listas a lo largo de 4 o 5 semanas y se van enviando los correos de a poco para también ir entendiendo que funciona. Una vez es cuando manda 500 correos es difícil entender que está funcionando y que no, porque tenés 500 open y uno, qué sé yo, ¿quién es que me está abriendo? Cuando yo lo voy separando, uno tiene más visibilidad. Ajá. Claro, si por ejemplo ves que lo que has dicho, por ejemplo, en Europa, ¿no? Las ciudades más húmedas de Europa, si eso funciona bien, pues ya empezar a enviar más artículos a periodistas de Europa y con un contenido que esté enfocado quizá un poquito más en esos países de Europa, ¿no? Que son más húmedos. Al fin y al cabo es ir Claro. regulando toda esa comunicación, ¿no? Y en un principio quizás tener 50, 70 periodistas, pero ir aumentando conforme hayamos tenido un target ya mucho más concreto y específico que Claro, sabemos que va a funcionar. y tratarlo quizás también, o sea, obviamente esto es en el caso de cómo hacemos las cosas nosotros, por el tipo de contenidos que creamos, pero tratarlo como está viva esa campaña. O sea, la campaña está viva, entonces prestar atención. A veces nosotros usamos mucho las headlines, o sea, los titulares, para que funcionaron por ejemplo, hacemos el primer batch, en este caso, digamos que vamos a ciencias, y logramos un buen enlace y vemos el titular y decimos, uy, qué bueno, para el follow-up, cuando hago el follow-up de ciencia, voy a usar esto,
porque es un periodista de ciencia hablándole a otros periodistas de ciencia a través mío. Pero ya si a este periodista le pareció que este titular era bueno, si yo lo uso en mi subject line, en mi follow-up, otros periodistas posiblemente van a ver la historia también. O sea que si uno no para pensar esas cosas y establece cuál va a ser el primer contacto, cuál va a ser el segundo, cuál va a ser el tercero en el primer día, la mayoría de las cosas las estás haciendo ciego, no sabes lo que está pasando, no sabes qué va a funcionar. Es mejor, creo yo en mi experiencia, repartirlo todo y tomarse el tiempo de decir, bueno, a ver, semana 1, ¿qué pasó? Semana 2, ¿qué pasó? Sí, en lo típico que se dice, ¿no? De que si no se puede medir, no se puede mejorar, ¿no? Aquello que no se mide no se puede mejorar. Sí, en cuanto al tema de la creación de esos estudios, de infografías, que bueno, voy a hacer un paréntesis porque no sé qué tipo de estudio, qué tipo de contenido multimedia suele funcionar. Tú, por ejemplo, en la entrevista anterior me hablabas mucho de infografía, pero no sé si actualmente hay un tipo de contenido que os funciona mejor o si has visto que la infografía ha empezado a perder popularidad. Creo que, o sea, el concepto de infografía ha evolucionado muchísimo, o sea, de lo que uno se imagina en su momento, que era por ahí valor práctico, 50 maneras de cortar un limón, largo, scroll toda la vida. Eso creo que ha cambiado muchísimo. Quizás ahora se puede tratar, porque quizás más que una infografía es visualización de datos, que por ahí eso es lo que hacemos más nosotros. Entonces, a veces puede llegar a ser, no sé, una tabla con un ranking, o que por otras veces puede llegar a ser, no sé, 2 ejes y un montón de burbujas que muestran el costo de vida en distintos lugares, que claramente y rápidamente a la persona que lo está mirando pueda rápidamente entender dónde está su país en relación a la zona en la que vive, en relación al más caro, al más barato, demás. Lo que nos funciona muchísimo son mapas. Los mapas... De hecho, hay 2 mapas que me encantan. Uno que hicisteis es sobre cuáles son los Pokémon más populares del mundo. Sí. Y ponéis cuál era el Pokémon que más se buscaba en cada país del mundo. Sí, y otra sobre los emoticonos que más se utilizaban en Twitter o en el mundo. Y usabais el dato de X o de Twitter como fuente en su principal momento, para... Sí. Cuando se podía, fue muy bueno eso. Sí, nosotros usamos cuando podemos utilizar un mapa, o sea, cuando podemos agregarle la dimensión geográfica a una idea, lo hacemos, porque a la gente le gusta saber en su país y le gusta también saber en el país vecino y le gusta también saber en relación con el país enemigo, si es que existe, y así. Por eso, y además siento que la gente, todo el mundo, quizás yo puedo hacer unas visualizaciones de datos muy interesantes que si uno no entiende sobre visualización de datos, son difíciles de navegar, pero un mapa lo entienden todos. Todos hemos visto un mapa, todos sabemos dónde está nuestro país en un mapa, o nuestra provincia en un mapa, o nuestra ciudad en un mapa. Y por eso es que siempre tratamos de agregarle una dimensión geográfica a lo que sea que pensemos. O sea, la idea del Pokémon era cuáles son los Pokémon más populares. Queríamos le hicimos la primera versión, la hicimos para el aniversario de Pokémon, y lo que queríamos mostrar era el póster original de Pokémon de primera generación, repensarlo diciendo, bueno, en base a popularidad, ahora que ya pasaron todos estos años, cuáles son los Pokémon primera generación más populares. Y ahí fue, y en el mundo, en cada país. Entonces, son 2 niveles del concepto, ¿no? Claro. Así que los mapas no funcionan muchísimo. ¿Y Pokémon fue entonces vuestro cliente o fue para otro en esa campaña? Fue para otro sitio que también es nuestro, que es un sitio de juguetes y de juegos. Y Pokémon, o sea, Pokémon hay de todo, hay juegos, juguetes, claro. Hay juegos de videojuegos y también hay juegos de juego de mesa que se han hecho en base a Pokémon. Así que era una keyword, en realidad Pokémon era una keyword importante y la verdad es que hicimos esa campaña y al mismo tiempo actualizamos y lanzamos un montón de contenido comercial y contenido informativo alrededor de Pokémon, diciendo, bueno, si esta campaña funciona y funciona muy bien, y nos levantó todo el resto de los contenidos que teníamos en el sitio relacionado a Pokémon, ya sea juegos de videojuegos de Switch y demás.
Sí, bueno, indagaremos sobre el impacto que tienen estos enlaces tan grandes a nivel SEO. Vamos a reflexionar más adelante sobre el panorama actual del SEO. Pero justamente a la hora de realizar estas infografías o, bueno, visualización de datos, como bien has dicho, ¿qué tipo de herramientas utilizas? Porque, por ejemplo, me consta que para el tema de Twitter, de los emoticonos, utilizasteis la API de Twitter, que ya no se puede, pero, por ejemplo, también he visto que en alguna ocasión habéis utilizando, por ejemplo, Ahrefs para analizar cuáles son los Pokémon que más se ven en cada país del mundo. ¿Qué herramientas y en qué proceso seguís para realizar realmente un estudio de este estilo? Porque creo que al final, más o menos todos podríamos replicarlo, ¿no? Aquí que hablamos entre Oh, SEOs y entre gente que habla sí, de keywords. completamente. Sí, completamente. Por un lado, nosotros hacemos muchísimas cosas que son visualizaciones de datos, o sea que necesitamos datos. Eso es la Uh-huh. base. Hay datos que son, ya son datasets que existen, que se lanzan quizás anualmente, como sea, por ejemplo, un censo en Estados Unidos o demás, donde uno puede ir y con una idea, indagar. Para dar un ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes que están en el espacio de los negocios, de los pequeños y medianos negocios, ofreciendo quizás servicios o productos. Uh-huh. Y hay un censo que hacen en Estados Unidos a los dueños de negocios todos los años, donde se hacen 500 millones de preguntas y nosotros entramos al censo, que se usa mucho para prensa, es algo muy común, las agencias de prensa de Estados Unidos usan mucho ese censo, entonces muchos periodistas ya lo conocen por todos lados, conocen todas las estadísticas, pero encontramos algo que no se había tocado, que era una pregunta que se les hacía a las personas que eran dueños de negocios, que era si su negocio era un negocio familiar o no. Y había una Ajá. segunda pregunta que era, ¿y si es familiar, es un negocio entre pareja o no? Y Uh-huh. eso nos permitió decir, bueno, a ver, ¿dónde son los lugares a donde hay más negocios familiares? ¿Y dónde son los lugares donde las parejas tienen, se les ocurre fundar negocios más que en el resto de Estados Unidos? O sea que por un lado es eso, es encontrar estas fuentes de datos y decir, bueno, a ver qué pregunta o sea, qué pregunta se me ocurre a mí de mirar esto, sería interesante, sería bueno, sería interesante, y luego fijarse que no exista ya 500 veces, porque a veces uno Uh-huh. piensa y dice, uy, qué buena idea, y se mete en Google y hay 500 versiones de eso y ya está. Por otro lado, lo que nosotros hacemos mucho, que es lo que quizás has visto vos, que nosotros hemos usado Twitter o que usamos quizás Ahrefs, pero más que nada Twitter y versiones de Twitter, es crear nuestros propios bases de datos utilizando plataformas donde se puede públicamente ver cierta información. Entonces, por ejemplo, no sé, buscar cuál es el mejor restaurante independiente, el mejor rankeado, el que a la gente más le gusta en un país y decir, bueno, a ver, hay alguna base donde la gente deje reviews de restaurantes. Hemos hecho muchas cosas con Google Maps Uh-huh. de las reviews y decir, bueno, a ver cuáles son, no sé, los mejores y peores X en base a las reviews de Google Maps y agarrar y sacar toda la información de todo el mundo. Hicimos una muy interesante que era sobre aeropuertos más y menos estresantes, donde entramos a las reviews de los aeropuertos en todo el mundo, no todos los aeropuertos, pero creo que hicimos los 100 aeropuertos más utilizados. Y luego nuestro equipo de data sacó todas las reviews y a eso lo pasaron a través es un algoritmo de análisis de lenguaje que mide el estrés en base al uso de ciertas palabras. Ajá. Y entonces ahí pudimos decir, bueno, la gente que deja estas reviews en este lugar está más estresada que la gente que deja. Y luego a eso, uno cuando hace fijándose si es relativo también Uh-huh. a los puntajes, cuántas estrellas y demás, pudimos decir, ok, este es el aeropuerto más estresante de Europa. Uh-huh. Y Porque otras herramientas, por claramente. ejemplo, Google Trends o alguna otra que, por ejemplo, ejemplo, usemos comúnmente para keyword search, quizá no es tan Y típico o también lo SEMrush, usáis. sí, SEMrush, Uh-huh. similar a Ahrefs. SEMrush también tiene data sobre tráfico,
de sitios, nosotros hemos hecho cosas donde hemos mostrado que también se puede hacer con otros rankings de sitios por tráfico, pero decir, bueno, ¿cuál es el sitio de cada país que recibe la mayor cantidad de tráfico? O calcular y decir, bueno, si el average de una persona en un sitio es 2 minutos, encontrar dónde podemos encontrar esa información, decir, bueno, estos son los sitios donde la gente pasa la mayor cantidad de tiempo en base a cuánto tráfico tienen y demás. Y luego pensar también de lo mismo que de decir, bueno, donde la gente deja reviews, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué otros lugares hay donde la gente deje reviews? ¿Que se puede buscar palabras dentro de los lugares? Por ejemplo, en TripAdvisor. Se puede buscar qué palabras usa la gente y después decir, bueno, a ver, estos son los lugares donde la gente usa esta palabra, que puede ser, no sé, el lugar más calmo del mundo. Y decir, bueno, a ver, en la review de esta playa dice calma 500 millones de veces. O sea, que la gente siente la calma en esta playa y poder decir, bueno, estas son las playas más calmas del mundo, o más relajantes, o más lo que sea. Tratar de encontrar esa data que cuenta la historia de que algo que a algún periodista puede llegar a interesarle porque tiene un elemento humano, que tiene eso de quizás utilizar, bueno, el comportamiento de la gente, que eso es lo que tiene Ahrefs y Keywords. Nosotros decimos, bueno, si la gente busca esto, si la gente busca mudarme ¿a qué lugar se quieren mudar? ¿Cuáles son los lugares a los que se quieren mudar? Aprender ¿qué quieren aprender? ¿Qué idioma quieren aprender? O sea, pensarlo quizás de esa manera. Nosotros tenemos la herramienta y a veces nunca lo pensamos. O sea, uno usa Ahrefs y quizás no piensa, bueno, tenemos la capacidad de decir qué es lo que la gente está buscando, en qué está interesada, y eso puede llegar a ser noticia. Muy bueno. Hemos indagado un poco en esta parte más de outreach en esta primera parte, pero también mencionábamos al principio que si un artículo termina posicionando y llega como fuente para un periodista, también podemos conseguir un enlace, aunque sepamos que no siempre lo ponen y que es algo muy complicado. Pero en este caso, Giselle, a ver, yo te digo en mi caso, si yo, por ejemplo, posiciono un artículo en primera posición sobre un tema informativo, me resulta prácticamente imposible el hecho de que un periodista me enlace y me ponga como fuente. ¿Cómo conseguimos ese punto en el que cuando tengamos un artículo bien posicionado realmente consiga enlaces? Quizá es por el tipo de artículo que se sube, o tiene algún truquillo más por ahí. Es el tipo de artículo y luego en nuestro caso nosotros creamos assets, lo que llamamos un asset, que puede ser, que son esos diseños, que puede ser un mapa, que puede ser algo que la gente quiera compartir. Y luego a esos assets les agregamos una leyenda de Creative Commons, una licencia que es 4.0 International, que es el Share Alike, que dice que si alguien comparte esta imagen, tienen que decir de dónde es la fuente y tienen que hacer enlace. Entonces, esa es una manera de decir, bueno, yo te estoy creando algo y te estoy dando algo, pero si vos no enlazas, yo voy a mandarte un correo y te voy a decir, estás infringiendo una licencia. Y en muchos casos funciona, en otros no. Nosotros hemos llegado hasta decir, ok, hay que bajen el artículo, quiero que bajen el artículo. Nos pasó con un periódico de Inglaterra hace unos cuantos años, Daily Mail, empezaron a compartir todo nuestro trabajo sin enlazar, y particularmente dentro de una sección, que era la sección de viajes. Entonces yo me comuniqué con la editora de ese sitio y le dije, si ustedes no enlazan, yo les voy a pedir que bajen todo lo que tienen. Y en esta última semana son todas estas historias, las tienen que bajar. Y tenían cientos de comentarios, no querían bajar las historias. O sea, no está bueno hacer eso, no tener que llegar a hacer eso, pero a veces es cuestión también de ser un poco fuerte y decir, bueno, o sea, yo sé que utilizaste la información de mi sitio, o lo enlazás o te pido que lo quites. Porque, claro. o sea, pero sí, como decís vos, tiene que ver con el tópico. O sea, si lo que uno creó es una guía de cómo hacer algo y no creaste ningún tipo de contenido extra que se pueda ser reutilizado, o lo que vos creaste es lo mismo que 8 resultados más en Google están diciendo, solo que vos haces en el primero porque sos mejor en optimizar o lo que sea, o tenés más enlaces. Quizás, o sea, ¿cuál es la razón para la cual ellos van a enlazarte a vos y no van a decir, bueno, pero yo puedo agarrar y pretender que mi research, yo hice research? Claro.
Ujú. Este, ¿Y podrías poner algún ejemplo de contenido donde realmente haya ese aporte adicional a nivel multimedia, a nivel de imagen? Sé que has mencionado mucho durante la entrevista, pero más enfocado a un contenido donde no tengamos que hacer tanto outreach y que realmente por el hecho de posicionar realmente pues pueda conseguir enlaces. y en realidad tiene que ver también con si uno puede dar una nueva estadística o una nueva información. O sea, en el caso de, por ejemplo, Vale. cuál es el lugar más húmedo del mundo. Lo que yo hice fue, no sé, bueno, yo no lo hice, lo hizo mi equipo. Pasaron muchos Ujú. meses utilizando muchísima data y analizando muchísima data de distintas fuentes y traqueando durante un periodo de 12 meses cuáles han sido los picos de humedad y demás, para poder decir, es este lugar. Esa información, así de simple y así de clara, no está en ningún otro lado. No así. Entonces, quien quiera que quiera hablar de eso y quiera decir eso, si es un periodista, y los periodistas en general tienen que nombrar a sus fuentes o tienen que hacerlas claras, van a enlazar. La misma razón por la cual quizás hacer una página y agregarle quizás un survey arriba y decir, bueno, hicimos este tópico y le preguntamos a 1000 españoles qué piensan ellos y el 80% de las mujeres españolas dijeron tal cosa, y eso se agrega como esta es información adicional que también se puede hacer un poco de outreach como para que gente empiece a verlo, que empiece a ver la Ujú. estadística, y luego, dependiendo también de cómo uno optimice la página y agregar, nosotros hemos hecho estudios donde, por ejemplo, buscamos cuáles son los destinos para los nómades digitales, que bla, bla, bla. Y la forma que optimizamos la página fue, bueno, estas son estadísticas sobre nómades digitales. Es un análisis, hicimos un montón de trabajo de data nosotros. Entonces, nosotros cuando pensamos en cómo armar la página, dijimos, bueno, este es el país en el que no sé cuánto, estas son las ciudades que no sé qué, los nómadas digitales que viven de tal lugar en general van a este otro lugar, y lo Ajá. armamos como, bueno, esto es una página de estadísticas. Es una campaña de contenido de enlaces, se hizo outreach para eso, pero terminó, sobre todo por los enlaces que se consiguieron, terminó rankeando con estadísticas de nómadas digitales. Y una vez que ya está rankeando, cada vez que alguien busque estadísticas va a entrar. Y van a ser estadísticas distintas de las que las otras páginas de estadísticas tienen, porque este está en base a un estudio. Es la forma en la que uno lo presenta. Ajá. A nivel qué tipo de assets, video funciona muy bien. Lo único malo de video es que en general la gente hace un enlace si uno lo publica en YouTube, que debería publicarlo en YouTube porque hay una audiencia gigante en YouTube. Gente va a agarrar el video de YouTube y lo va a compartir, pero cuando Ujú. alguien hace eso es más fácil decir, ok, buenísimo, compartiste mi video, qué genial, por favor enlázame acá. Y siempre agregar una leyenda. Nosotros a las páginas les agregamos una leyenda al final que dice, buenísimo, qué bueno, si te gusta, por favor enlazá. Ajá. Cosa de que uno pueda decir, hey, yo te avisé, o sea, dale. Sí, vale, estupendo. Bueno, pues la verdad que bueno, me sigue encantando vuestra parte de metodología de cómo hacer vuestro trabajo, sinceramente. Ya para finalizar, Giselle, quería sobre todo hacer una reflexión que lo comentábamos antes de grabar, que es un poco el panorama actual que hay en el SEO, porque yo te decía, bueno, Giselle, y teniendo enlaces de New York Times, de The Wire, de un montón de medios de comunicación gigantes, digo, entiendo que esto os beneficiará muchísimo a nivel SEO, pero me mencionabas que actualmente la situación ha cambiado un poquito, ¿no? Ha cambiado con respecto a años atrás y es algo que, bueno, se ve el descontento en la comunidad SEO. ¿Cómo percibes tú actualmente ese panorama de conseguir enlaces? O sea, ¿cómo repercutían antes y cómo repercuten ahora? En este momento, ahora mismo, estoy en un lugar medio oscuro donde pienso, bueno, ya está, se terminó, hay que pensar más allá de Google porque es completa, o sea, de un día para otro puede cambiar todo de cualquier manera, como pasó con, bueno, sí, quizás tenés un montón de enlaces, tenés tantos enlaces como Reddit, porque ahora Reddit está rankeando en todos lados y alguna Sí. vez vas a tener tantos enlaces como Reddit en tu vida. ¿Cuántos enlaces tenés que construir por día para lograr tener tantos enlaces como Reddit? ¿Vas a poder hacer eso? Obviamente enlaces no es todo, no es el único factor y hay un montón de otras cosas, pero
Lo que nosotros hemos visto con nuestros sitios propios es que no hay mucho espacio para publicaciones independientes. Y personalmente lo que hemos notado nosotros en particular es esto a nivel de ser, nosotros somos publicaciones, tenemos publicaciones independientes, tenemos amigos que tienen publicaciones independientes y todos lo que estamos notando es que si antes quizás teníamos algún espacio en el top 10, ahora mismo a nosotros lo que nos ha pasado con uno de nuestros sitios desde el último update es que nuestro artículo con el que nosotros rankeábamos número 1 para un término comercial que éramos número 1 por 2 años, 3 años. Siempre mejorando esa página, buen feedback de visitantes, siempre bien, y de golpe ahora nos pusieron dentro de un carrusel que se llama Most Read Articles, o Most Read Articles, los artículos más leídos. Y es un carrusel que queda en el medio de todos, o sea, no tenemos más posición número 1, ahora tenemos esto que es nuevo, que está en algún lado, en el medio, entre 500 cosas de Reddit y un carrusel gigante de Google Shopping a los productos directamente, y perdimos visibilidad del 65% de tráfico de un día para otro. Y yo pensaba, pero la gente sigue viniendo, o sea que la página está rankeando, pero ¿dónde está? Y buscando, y yo misma no la vi. Y de golpe digo, pará, ¿qué es esto? Y ahí encontré que era un carrusel, que quizás lo están testeando ahora, pero también siento eso, quizás el cambio, o sea, Google está cambiando los resultados tanto que ya es confuso como usuario. ¿Dónde están las cosas? ¿No? ¿Qué es qué? Es un poquito confuso. Pero como decía hace un momento, estoy en un lugar re oscuro. O sea que estoy viendo todo como muy apocalíptico en este momento. Sí, bueno, creo que es un poco a lo que está dando de sí Google, porque al fin y al cabo estamos a merced de ese buscador. Como dices, tiene una cuota de mercado que ni se asemeja a Bing, por ejemplo, y eso que han intentado luchar con esos avances en inteligencia artificial. Y efectivamente hay dos problemas. El primero es el gran auge que tiene, por ejemplo, Reddit en Google, que de hecho aquí en España no lo notamos tanto, pero imagino que en búsquedas en inglés, en América sí que tiene que notarse muchísimo. Sí. Y la cantidad impresionante de nuevos rich snippets, de resultados enriquecidos que están haciendo que ya no sean 10 resultados, sino un módulo tras otro, y donde las páginas web parecen que se quedan en un segundo plano y se desplazan hacia, como bien has dicho, no se sabe dónde. No Porque se a veces sabe donde ni dónde. se ve. Sí, yo escribí un artículo hace unas semanas donde hablaba sobre esto, que llegó muy lejos, no esperaba que llegue tan lejos, y me entrevistaron de no sé, una cosa de periodistas de Canadá, y me dice, ¿y qué podemos recomendarle a nuestros... a nuestra audiencia, cómo pueden hacer para encontrar estos sitios independientes o estas publicaciones que no pertenecen a grupos de editoriales gigantes que... Y digo, mira, si ellos quieren apoyar a publicaciones independientes, que sigan scrolleando, que sigan scrolleando 7 veces y en algún momento, en la posición 47, van a empezar a aparecer sitios que no son partes de grupos editoriales, que no son otro thread de Reddit del año 2007 y demás, que me alegra escuchar que no les está afectando tanto en España, porque en el mundo en inglés, Estados Unidos, en UK, Ya. es Se me ponen los pelos de increíble. punta, porque sinceramente pienso que aquí en España están los resultados hechos una basura, pero realmente en inglés tiene que ser aún peor con el auge de Reddit, de páginas parásito, de sitios que deben ser prácticamente spam y que solo posicionan por autoridad. Supuestamente esta actualización de Google que lanzó el martes va en contra de todo esto, o sea, va a luchar digamos a favor de periodistas independientes, de pequeños blogs que tienen un contenido de calidad, aunque yo al menos por el momento no estoy viendo absolutamente nada y no estoy viendo que cambie nada, y por ahí en Estados Unidos y tal tampoco, ¿no? En América. No, para nada. De hecho, a nosotros lo que nos pasó es esto. Si su manera de ayudarnos es poner a nuestro sitio adentro de un carrusel que dice los artículos más leídos, pero que no lo encontrás, no es ayuda. Claro. De hecho, también es esta otra cosa, que es, bueno, obviamente están tratando de
o hay dentro del update, había una nota muy clara sobre las publicaciones que están usando su autoridad para rankear por cosas que no tienen sentido y demás, pero también se les dio 2 meses para que puedan solucionarlo, sea lo que sea que significa. Nosotros cuando nos sacan 65% de nuestros tráfico de un día para otro, no nos avisa nadie, o sea, digo, no tenemos ningún tiempo para prepararnos para nada. Y eso también es como, cuando lo vi, recibí muchos mensajes de gente diciendo, ¡ah, lo lograste! Y es tipo, no sé, no sé, no sé. Quiero verlo con mis ojos, quiero verlo, y de hablar de gente en los últimos 2 o 3 días, somos muchos sitios que perdimos mucho tráfico, y somos todos independientes. Eso es lo que tenemos en común realmente. Más allá de que obviamente en Twitter se ve mucha discusión de no, porque tu contenido no es bueno, porque usas inteligencia artificial, porque estás creando el contenido para SEO y bla, 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 no sos un negocio real. Debe haber muchos sitios que les está pasando que quizás tienen ese tipo de características, pero hay muchísimos que no. Muchísimos de gente que realmente ha trabajado muy duro, que sí, son negocios digitales, pero siguen siendo negocios, siguen siendo gente que ha trabajado muy duro y nada, y pasan estas cosas. Ya, bueno, estamos todos en una situación similar, ojalá realmente remonte, o sea, yo estoy deseando que de verdad este update cambie mucho las cosas tal y como dicen, que va a ser una gran revolución, pues ojalá que de verdad sea así, pero para bien, o sea, para bien para la gente que intenta hacer una buena labor profesional. Y bueno, se nota que llevas años también, Giselle, en el sector, porque dices que no te fías de nada de lo que dice Google en su comunicado. Eso solo lo sabemos los que llevamos aquí ya un tiempo. Y uno cuando escucha lo mismo muchas veces y nada cambia, y algún momento tiene que decir. Es difícil porque a mí una de las cosas, tuve una pequeña conversación con Danny Sullivan, y una de las cosas que yo noté muchísimo en estas semanas desde que publiqué ese artículo, de todos los correos que me han llegado, los mensajes que me han llegado, es que la gente no confía más en los resultados, no confía en que va a encontrar lo que necesita, no confía, o sea, había una persona que me decía, yo cuando estoy quiero buscar un producto, primero voy a YouTube, luego de YouTube me fijo quiénes son las personas que no tienen ningún tipo que tienen canales chiquitos, luego me fijo era como un proceso larguísimo, y luego voy a Amazon y luego uso FakeSpot para sacar todas las reviews falsas, y luego era wow, antes uno podía buscar en Google, ahora uno tiene que hacer 500 cosas para tratar de encontrar algo y decir, bueno, es real, esto me va a ayudar, es lo que necesito y demás. Y eso es difícil cuando uno escucha a mucha gente diciendo lo mismo, sobre todo trabajando yo en esta industria durante tanto tiempo como vos decís, y pensando, obviamente nos odian, o uno ve los artículos que se han estado publicando en el último año, los distintos medios que han hablado sobre cuánto posicionamiento web ha destruido la web. Nosotros, todo lo mal que hemos hecho, uno entra en Reddit mismo y si uno busca SEO, a ver, afuera de RSEO, Big SEO, Tech SEO, todos los canales nuestros, digamos, siempre que se habla de SEO es, esa gente que la odio, que siempre rompe todo, que los sitios son una porquería, que la información nunca me dicen qué es lo que estoy buscando. Y me hace sentir mal, porque pienso, bueno, hicimos esto nosotros, así, ¿no? Claro, hicimos esto, somos nosotros los culpables de esto. Espero que no, pero bueno. Yo creo que se le está haciendo cuesta arriba a Google todo esto de la inteligencia artificial, contenido masivo, no sabe cómo pararlo y como consecuencia está sucediendo esto, de que solamente puede fiarse de muy poquita gente y va a lo seguro, de modo que pues no da esa diversidad de resultados que ofrecía anteriormente. Pero bueno, Giselle, no me quiero ir tampoco con mal sabor de boca, así que la última pregunta que quiero realizarte es que me cuentes algún caso de éxito del que te sientas especialmente orgullosa con algún estudio, que nos comentes un poco en qué consistió y cómo lo llevasteis a cabo. Que salgamos con un ejemplo feliz y nos olvidemos, al menos temporalmente, del caos que estaba viendo en Google. Un caso de éxito. Un proyecto que me alegró muchísimo cuando lo hicimos y que tuvo buenas repercusiones fue cuando salió este juego Wordle
donde la gente jugaba. Ah, sí, Wordle, sí. Sí, cuando salió ese juego, que estaban todos en Twitter compartiendo. Y nosotros tenemos un cliente que ellos tienen juegos de palabras y ayudan a la gente a poder resolver juegos de palabras. Y justo habían lanzado para Wordle una ayuda y nos mandaron un correo diciendo, bueno, estamos por lanzar esto, no sé si se les ocurre algo con Wordle. Y en ese momento nosotros hacíamos el scrape de Twitter y fue como, uy, buenísimo, podemos scrapear todos los tweets, podemos buscar, la gente en los tweets te dice perfectamente cuántos intentos tuvo, podemos encontrar los lugares que son mejores o peores en Wordle, cuál es el score que tiene todos los países, y creamos muy rápido, en un periodo para nosotros muy rápido, que es un mes, 3 semanas, creamos una campaña donde scrapeamos millones de tweets en la época que se podía, y eso nos permitió, por un lado, tener una noticia que la gente estaban todos hablando de eso, entonces de golpe decir, Dinamarca es el mejor país, y estaban todos los medios de Dinamarca diciendo, sí, porque nosotros somos geniales con las palabras y demás, pero también ayudó a que nosotros podemos decir, nuestro cliente, que tiene una herramienta que son expertos en Wordle, crearon esto, y al mismo tiempo eso, una keyword nueva que apareció, que fue tipo el score average de Wordle, la gente estaba buscando porque se estaban comparando con el mundo, esa se convirtió en una keyword y nosotros terminamos con una primer posición porque se dio todo perfectamente, pero terminó siendo algo donde los periodistas a partir de ese momento, cada vez que hablaron de Wordle, era ir a encontrar y decir, sí, porque en mi país y donde sea que estuvieran hablando de Wordle, de golpe empezaron a aparecer enlaces a esta página, que fue un éxito realmente para nosotros, para el cliente y demás. Así que ese es un proyecto que me alegro mucho. Qué bueno, qué bueno. Pues así sí, así ya sí da gusto despedir la entrevista. Así que, Giselle, de verdad que muchísimas gracias por pasarte de nuevo por Campamento Web, que siempre es un placer tener invitados así, con tanta transparencia, que hayan tenido tantísima experiencia en el sector y que además hablen de forma tan cercana sobre cómo trabajan. Así que, de verdad, Giselle, muchas gracias y bueno, ojalá haya una tercera vez. Sí, claro que sí. Si tengo algo más para compartir, me haría muy feliz volver. Me encanta hablar en español de esto. Yo en general siempre que hablo de esto, hablo en inglés. Siempre trabajé en inglés. Así que hablar en español es como que se siente natural. Volver a casa, ¿no? Sí, es muy lindo. Así que muchas gracias por invitarme. Genial, Giselle. Bueno, muchas gracias a ti y que vaya todo bien y ojalá Google cambie un poquito. Ya veremos qué tal las actualizaciones. Así. Cruzando dedos. Sí, todos. Bueno, un abrazo, Giselle. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.